8 de la noche con 39 minutos, vamos con una información en desarrollo. Estados Unidos fue a las urnas este martes en unas elecciones intermedias consideradas clave en las que se pone en juego el control de ambas cámaras del Congreso. Estamos hablando de la Cámara de Representantes y del Senado. Y por supuesto que tenemos una cobertura especial para que usted, amigo televidente, sepa los pormenores de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en estas cruciales elecciones de medio término. Y para más información vamos directamente con Laura Sepúlveda de La Voz de América, quien nos va a contar cómo se están desarrollando estas elecciones, cómo estuvo el día de elecciones en Estados Unidos, específicamente desde Texas. Adelante, Laura, buenas noches. Se han iniciado los conteos en algunos estados, pero al menos en Texas esto puede tardar un poco más, esto debido a que algunos condados han tenido una solicitud por parte de los republicanos para que se haga el cierre no a las 7 de la noche como estaba planeado, sino a las 8 de la noche, lo que podría retrasar un poco este conteo que se viene haciendo a través de máquinas que garantizan la transparencia del proceso. A veces cuando hablamos de máquinas esto puede generar cierta suspicacia porque recordemos que se ha dicho que la conexión a internet, que puede haber algún tipo de acceso a ese tipo de información y de esa forma pues también impactar la seguridad de la misma. Pero ante esto es muy importante destacar que las autoridades locales han señalado que estas máquinas no tienen ningún tipo de conexión Wi-Fi, de Bluetooth, ni siquiera requieren estar conectadas a la electricidad todo el tiempo. De hecho, pudimos observar cómo en ocasiones estas máquinas eran desconectadas y llevadas directamente hasta un vehículo en donde estuviera una persona en alguna condición de discapacidad para facilitarle su participación en medio de este proceso electoral, en el que en Texas hay que destacar, hay algo que podría ser llamativo para nuestra región latinoamericana, y es la forma de participación en estas elecciones, porque hay que destacar que aquí en Estados Unidos no hay una identificación federal que funcione en todos los estados. Cada estado tiene su forma de identificarse. Por ejemplo, la licencia de conducir en Texas funciona como una forma de identificación para poder participar de los comicios, pero también se podría presentar una licencia para el porte de un arma de fuego o, por el contrario, el recibo de un servicio público acompañado de un formato en el que se juramente y se confirme que ese servicio público corresponde a la casa de la persona que está precisamente tratando de participar de los comicios. Así que hay diferentes formas de participación, esto después de varias demandas que han sido interpuestas en contra del estado de Texas para garantizar que todo el mundo tenga ese mismo derecho de poder hacer parte del proceso electoral. Importante, en estas elecciones se está eligiendo al fiscal general del estado de Texas, una posición que tiene bastante participación política sobre todas las decisiones que son determinantes en este territorio. Y recordemos, aquí clave está, por supuesto, el tema de inmigración, teniendo en cuenta que el actual gobernador y quien también está aspirando a la reelección, el candidato y, gobernador Greg Abbott, fue el primero que puso migrantes en buses para enviarlos a otros estados o ciudades santuario y así mostrarles un poco qué significaba este manejo de los migrantes, y que es un modelo que después fue copiado también por el gobernador del estado de la Florida. Adicionalmente, tenemos el tema de aborto como uno de los puntos centrales, teniendo en cuenta esta decisión de la Corte Suprema de cambiar la decisión que se había dado a conocer hace una buena cantidad de años, en donde se hablaba de esta decisión del aborto a nivel federal, pero que ahora se vuelve a poner en manos de los estados. El famoso caso Roe versus Wade, que cambió y que se dio a conocer a lo largo de los últimos meses, desde abril, que fue cuando se conoció el borrador de la decisión. Hubo una reducción del 6% de los abortos a nivel nacional en Estados Unidos y un aumento del 11% de los abortos practicados en lugares que son simpatizantes de este procedimiento médico. Adicionalmente, miramos el tema de la seguridad en los colegios como uno de esos temas centrales después del caso que se registró en una escuela de Uvalde, en Texas, en donde 21 personas perdieron la vida. Entonces, tenemos diferentes asuntos bajo la mesa que sin duda, sobre la mesa, que sin duda han definido estas elecciones, que ya están por conocerse los resultados, y sin duda en un estado que es determinante debido a que una gran cantidad de personas ha salido
de estados como Nueva York, como California, para venir a vivir a Texas, dándole así un poco más de fuerza a este estado al momento de participar en el Congreso y en medio de este mapa electoral que fue definido a partir del censo más reciente. Información que seguimos muy de cerca aquí desde la capital política de este estado, zona fronteriza. Desde Austin, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Muchas gracias por el reporte, y para ahondar sobre las elecciones de medio término en los Estados Unidos nos enlazamos con el periodista y enviado especial de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Ernesto. Así es, buenas noches, Roxana, un gusto saludarte y también a la audiencia hasta El Salvador. En efecto, y es que Estados Unidos vivió este día martes sus elecciones de términos medios, y es que de acuerdo a lo que han pronosticado antes, durante y después de esta situación política, ya se empiezan a conocer algunos resultados en los estados que han cerrado los centros de votación. Por ejemplo, acá en Los Ángeles se espera que aproximadamente dentro de 15 minutos se inicien ya con los conteos finales de los votos. En algunos ya hay resultados, como por ejemplo en Florida, donde Marco Rubio estaría siendo reelegido a través de los republicanos, y estamos hablando que estaría 6 años más al frente del poder y también llevando contundentes propuestas en cuanto a situación económica, temas de migración y también políticas. Acá en el condado de Los Ángeles, las autoridades mantienen una gran expectativa, y es que la participación de los latinos es sumamente importante para abordar aquellas propuestas como una reforma, por fin, al tema de la migración irregular y darles una vía a la legalización a miles que han estado amparados bajo los diferentes programas. Y es que de acuerdo a este censo estamos hablando que 3.6 millones de personas que pueden ser aptas para ejercer el sufragio lo hicieron a lo largo de esta jornada, y solo el 8%, una decisión bastante dura acá en California, han emitido el sufragio. Ya se están conociendo algunos escaños, como por ejemplo en la Cámara de Representantes, donde los republicanos estarían tomando la ventaja ante los demócratas. Un panorama bastante complicado, una situación que también los mismos analistas están llevando minuto a minuto conforme se van haciendo los cierres en los diferentes estados que todavía se mantienen estos centros de votación abiertos. Vamos a esperar, serán días largos donde se llevan a cabo los conteos de voto para determinar si nuevamente hay un poder por los republicanos o continúan los demócratas. Por su parte, el expresidente Donald Trump en horas de la mañana emitió su voto, y él mencionaba que va a ser una rotunda victoria en todos los Estados Unidos y que para la próxima semana serán noticias importantes que él dará. Algunos consideran que nuevamente lanzará su candidatura a la presidencia para los próximos años, lo que significaría que es entonces se le estaría dando nuevamente el voto de confianza a los republicanos acá en los Estados Unidos, y la actual administración Biden y Kamala Harris estarían disminuyendo esta participación tanto en la Cámara de Representantes como también en el Senado. Es parte de la información que ha ocurrido acá en el condado de California. Estaremos pendientes y llevándoles todos los pormenores referente a estas elecciones de medio término que se han desarrollado acá en los Estados Unidos. Ernesto, buenas noches. Néstor Hernández te saluda. Únicamente preguntarte cómo se vivieron esta jornada de elecciones en Los Ángeles, por ejemplo, cuando se habla que estas elecciones son consideradas como una medición de popularidad. Estamos hablando que hay mucho en juego en estas elecciones de medio término. Así es, acá por ejemplo la alcaldía de Los Ángeles está siendo bien discutida. Sabemos que en los últimos días han salpicado algunas situaciones políticas que ha llevado a que incluso se les vuelva a dar el apoyo a los republicanos, una situación bastante controversial. Por su parte, los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de las personas latinas y también de los migrantes consideran que de llegar a tener el poder los republicanos acá en este estado sería un retroceso para todo lo que se ha venido dando, pero esta participación ha sido bastante recurrente. Sabemos que se han abierto a través de días anteriores lo que es el voto electrónico y el postal,
donde la participación de los latinos es sumamente importante, histórica, han dicho algunos, que nunca se había visto en aproximadamente algunas décadas, donde esta mayoría que ahora está tomando fuerzas en estas elecciones van a hacer la diferencia en los resultados. Vamos a esperar, Néstor y amigos televidentes, no comprometernos todavía con los resultados preliminares, serán las autoridades los que irán dando, pero de acuerdo a los análisis, los republicanos nuevamente estarían al poder, tanto del Senado como también de la Cámara de Representantes, y en aquellos estados como por ejemplo en Texas, como escuchamos anteriormente, también está siendo bien reñida esta competencia. Sabemos que ahí también hay una fuerte cantidad de latinos que han salido a las calles y a hacer conciencia sobre la importancia del voto. Bien, Ernesto, muchas gracias por tu reporte desde Los Ángeles. Que pases una feliz noche. Buenas noches, un abrazo.